acabamos de escuchar a nuestro compañero Ramón en cuanto al tiempo, cómo son esas temperaturas de hoy. No son temperaturas de récord, pero sí muy elevadas, no les vamos a quitar ojo encima y lo que invita a un día como hoy es a refrescarse y uno de los lugares elegidos, David, buenas tardes, son las piscinas. Así es, las piscinas de las cuales vamos a hablar hoy, pero vamos a hablar en un concepto de seguridad, porque seguramente muchos de ustedes están utilizando esas piscinas ya no solo municipales, sino privadas o comunitarias, donde muchas veces no está la figura del socorrista. Pues bien, Vanessa, en lo que llevamos de año estamos en cifras no de récord, pero casi 138 fallecidos en España. En el último mes de mayo, 44 personas que han fallecido en España, 11 más que en el mes de mayo del año anterior. En Aragón llevamos un cómputo de una persona ahogada, según ese informe que hace la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, y por lo tanto debemos extremar las precauciones, sobre todo con los más pequeños, que son los que más riesgos pueden tener. Vamos a ver lo primero de todo, si te parece, Vanessa, qué dice la ley, la normativa sobre la seguridad en las piscinas. Pues bien, tenemos un Real Decreto, que es el 742/2013, que es el que estipula los criterios técnicos sanitarios que deben de cumplir esas piscinas colectivas. Habla de cómo debe ser el agua, los productos que debemos de poner en ese vaso para que podamos bañarnos correctamente, y también el aire. En el caso también de las piscinas climatizadas se tiene en cuenta cómo debe estar el aire. En este caso, ese Real Decreto no habla de la figura del socorrista, pero sí que lo hace el artículo 30 del Decreto 50/1993 de la DGA, que ha sido también modificado en varios años, en el 99 y en el 2006. Aquí sí que estipula que el socorrista acreditado por organismo competente debe estar presente durante todo el horario que permanezca abierto esas instalaciones. Y hablábamos de la normativa de seguridad porque estábamos viendo como en las últimas semanas, últimos meses, ha habido varios casos de ahogamientos. Teníamos el caso de un niño de 12 años que en Mijas, bañándose en una piscina dentro de su urbanización, pues resultó ahogado. Y también en Alicante, una niña de 2 años en una piscina privada terminaba también ahogada. Por lo tanto, queremos hablar con una especialista, una persona que nos va a hablar sobre qué medidas de seguridad y cómo podemos evitar estos ahogamientos que estamos viendo que están yendo al alza en los últimos meses. Y para eso les vamos a saludar ya, lo tenemos ahí esperándonos. Él es Gerardo Belloc, presidente de la Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo. Muy buenas tardes, Gerardo. Hola, buenas tardes. Nos acaba de dar David ya una serie de datos, hacemos referencia a todo el año, este último mes unos datos elevados y apenas podríamos decir que hemos comenzado el periodo estival. ¿Preocupan? Sí, preocupan porque si analizamos esos mismos datos, el año pasado fue un año en teoría peor, fue el segundo o el tercer año peor en cuanto a datos, estuvimos muy cerca de la cifra más catastrófica que hemos tenido, que fue en el 2017, y a final de mayo teníamos uno más, y encima es que había más en el mes de mayo. Si tenemos en cuenta que ha habido mal tiempo, ha habido muchas tormentas que han imposibilitado a poder ir a lugares con entorno natural donde podemos estar de manera lúdica en el agua y por lo tanto correr más riesgo, significa que ha habido menos riesgo y por lo tanto más ahogamientos. Una de las cosas que preocupa sobre todo es en el estado en las piscinas privadas, comunitarias, donde a lo mejor solemos relajarnos, no vigilamos tanto a los niños. ¿Cómo podemos evitar este tipo de desgracias? Sí, como bien habéis dicho, al final la figura del socorrista es primordial. No porque aparte nos dé una seguridad, es una persona experta en caso de que ocurra un incidente, una emergencia, y va a poder interpretar cosas que a lo mejor al resto de la gente se nos puede pasar. En el caso de las piscinas privadas o unifamiliares, allí donde no existe la presencia de la figura profesional del socorrista, el riesgo es mayor y por lo tanto recae en los adultos responsables de las personas que están en esa instalación o en ese espacio estar constantemente vigilando el agua. ¿Qué peligros puede llegar a entrañar una piscina? Porque muchas veces también con los niños confiamos, me incluyo, ¿no?, en esos flotadores o en esos elementos que utilizamos de una manera u otra. No significa que por llevar flotadores o llevar cualquier otro tipo de elemento para aprender a nadar o flotar, entre comillas, tengamos que fiarnos.
En absoluto. O sea, los elementos que venden y que disponemos en todas las familias para el uso de los niños cuando sobre todo no saben nadar, en todos ellos figura que no garantiza la no habilidad del niño, del menor o de la persona que lo utilice. Entonces siempre tiene que haber nosotros recomendamos turnos rotatorios de vigilancia por parte de los alumnos, de los adultos, nunca en otros menores, siempre en adultos mayores de edad, que sean responsables, y evidentemente hay horarios que son muy peligrosos, como pueden ser la hora de la siesta, la preparación de una cena, después de la cena, porque los niños al final, con el calor, con el divertimento, solo quieren divertirse, jugar y acuden donde antes estaban divirtiendo. No ven el riesgo que existe. Puede haber un vallado perimetral, pero siempre eliminar ese tipo de elementos peligrosos, como pueden ser o de poca confianza, de poca fiabilidad, como pueden ser unos manguitos, un flotador para un niño que no sabe utilizarlo, si los pudiésemos quitar y solamente cuando esté bajo la vigilancia de un adulto, poder utilizarlo. Sobre todo, Gerardo, la distancia. Muchas veces también nos confiamos y dejamos que el niño se bañe mientras estamos, pues a lo mejor hablando a cierta distancia, y puede ser crucial, ¿no? Porque en apenas segundos los niños pueden tener problemas. Sí, siempre tenemos que cubrir. A mí me gusta siempre decir que la mejor seguridad es tener al niño o a la persona que no sabe nadar a la distancia de un abrazo. Hay otra frase que es la del brazo, pero a mí me gusta más poder abrazar y que el niño o esa persona se te pueda acudir a ti. Pero evidentemente si estamos fuera del agua, que también puede ocurrir, una persona con cierto nivel pues tenga problemas, pero sí que poderla asistir en muy poco espacio de tiempo y desde luego evitar elementos como puede ser el móvil, que evidentemente está haciendo mucho daño en cuanto a los sustos y a las distracciones por parte de las personas que vigilan a otras. Una pregunta, por último, estamos hablando de niños y piscinas, pero no hay que olvidarse que muchos de los también ahogamientos que hemos conocido de esos datos se produce en playas o en espacios naturales y personas ya adultas. Sí, al final sobrevaloramos nuestras capacidades físicas y a todos nos puede ocurrir cualquier circunstancia dentro del agua porque desconocemos realmente lo que existe debajo de esa superficie. Puede haber corrientes, pueden haber diferentes temperaturas que nos hagan tener un problema, puede haber elementos, pueden surgir un montón o simplemente una cardiopatía que nos pueda suceder o un desvanecimiento por una lipotimia. Nos puede ocurrir en el agua con el fatal suceso que al final respiraremos agua y por lo tanto podremos morir. Entonces siempre tenemos que estar bien aconsejados. Si existe socorrista, preguntarle, seguir sus indicaciones y siempre informar a la gente de nuestro entorno con quien estamos, o evidentemente si estamos solos sería un riesgo añadido, informar de lo que vamos a hacer para que de alguna manera estén pendientes. Gerardo, muchísimas gracias. Sobre todo, como decimos, no bajar la guardia. Un abrazo. A vosotros. Bueno, pues Gerardo, que nos daba esas indicaciones que podemos seguir cuando estamos en la piscina y estamos pues muy cerca de nuestros hijos, pero sin confiarnos. Pues bien, Vanessa, también incide cómo está construida una piscina y los elementos de seguridad que tienen también para evitar posibles problemas. Hemos estado en una piscina comunitaria para conocer de manos de un constructor cómo se construyen esas piscinas y qué pueden hacer para evitar este tipo de incidentes. Las piscinas del siglo XXI se adaptan a los espacios reducidos. Deben ser del determinado tamaño que marca la constructora y la promotora en función del espacio que se tenga. En este caso, aquí había poco espacio y entonces hicieron la piscina de la forma del lugar donde se tenía que ubicar. Y normalmente las formas cuadradas son las que dispones de más espacio para aprovecharlas. En este caso, este diseño es un diseño en base a la disponibilidad de este jardín. En una piscina privada suelen ser rectangulares la mayor parte de las veces, y va en función un poco del tamaño que quiera el cliente y la disponibilidad económica que quiera gastarse. En las comunidades se rigen por una normativa común. Si fuera piscina privada es otra cosa porque ya es un poco más laxo la normativa, pero en piscina pública tienes que cumplir con la normativa de la DGA y del Código Técnico de la Edificación. Varios puntos a cumplir. La valla perimetral evita que los críos entren cuando les quieran entrar. Luego tenemos una acera perimetral que suele ser antideslizante, con una rejilla perimetral para que las aguas pluviales vayan hacia esa rejilla.
El entorno de la piscina es un coronamiento también de piedra artificial y es también antideslizante. Luego las escaleras, si te fijas, están retranqueadas para evitar que cuando nadas en el interior de la piscina pues tengan posibilidad de hacerse daño a los nadadores. A la construcción se suma el mantenimiento del agua. Hay que tener cuidado con la dosificación de químicos en el agua. Siempre tiene que cumplir unas normativas. No puedes echar una cantidad de cloro excesiva ni una cantidad de reducción de pH excesiva. O sea, tiene que cumplir unos parámetros y una renovación del agua diaria para que esos parámetros también se cumplan. Para disfrutar con seguridad estos particulares oasis en la ciudad. Bueno, pues saludamos ya directamente a Antonio Calvo, el secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ir directamente al meollo de la cuestión. ¿Qué pueden votar los vecinos de una comunidad en cuanto a la seguridad de la piscina comunitaria? Bueno, en cuanto a la seguridad, como han dicho las personas que me antecedían, lo que es la seguridad está establecida por normativas legales, normativas que vienen de comunidad autónoma, municipios y luego ya las normas de salubridad, que como han dicho, pues es obligatorio cumplimiento. Luego ya están las normas que la propia comunidad de propietarios quiera establecer para el correcto uso de la piscina. No es lo mismo una piscina, por ejemplo, para una comunidad de propietarios de 400 vecinos que para una comunidad de propietarios de 40 vecinos. Entonces varía bastante las normas internas. Antonio, ¿hay capacidad de la propia comunidad de elegir si quieren un socorrista o no lo quieren? ¿Se vota o cómo funciona? Bueno, primero tienes que saber si legalmente, por normativa legal, tienes que tener o no tienes que tener el socorrista. Entonces, si tienes la obligación, no te queda más remedio que tenerlo, porque tienes que cumplir la norma. Luego ya está si la comunidad quiere o no quiere tener socorrista. Eso es un acuerdo tanto para, en general, tanto el servicio de socorrista como cualquier otro servicio de una comunidad de propietarios, hay que acordarlo por 3/5, por una mayoría cualificada de 3/5. Es decir, si yo tengo socorrista y quieren quitar el socorrista, habrá que votarlo por 3/5. Si no hay socorrista y queremos tener un socorrista, lo mismo, habrá que votarlo por 3/5. ¿Qué más normas de convivencia pueden reglar? ¿Pueden limitar el acceso a determinadas personas, el horario? Bueno, efectivamente, las comunidades de propietarios, fuera de lo que es la normativa legal de obligado cumplimiento para todas las instalaciones de piscina, la comunidad puede establecer esas normas internas que se acuerdan por la mayoría de los propietarios. Estamos hablando de los horarios, por ejemplo, de apertura y cierre, reglas de acceso, aforo, limitar en función de incumplimientos, que sería para alargarlos un poco más. Luego también, pues, prohibición de fiestas, de fumar en el interior en las zonas de playa, de no poder beber alcohol. Es decir, hay quién puede usar y quién no puede usar la piscina. Me refiero si puedes ir con un amigo o con personas ajenas a lo que es la propia comunidad de propietarios. Todos estos aspectos son los que debe regular la propia comunidad de propietarios, incluso las fechas de apertura y cierre de la piscina. Cuando abrimos, pues ahora estamos en la época que se están abriendo todas las piscinas comunitarias, y luego cuando llegue septiembre, pues poco a poco se van cerrando, ¿vale? Esto lo debemos comunicar. En el caso de Aragón lo tenemos que comunicar a las autoridades sanitarias que abrimos o que cerramos, ¿vale? Antonio Calvo, pues muchísimas gracias por ayudarnos a salir de dudas en todos estos aspectos de las piscinas en las comunidades. Un saludo. Vale, igualmente. Bueno, pues hemos visto, como Antonio nos decía, cosas que pueden arreglar la propia comunidad. Creo que viendo pues la problemática que puede haber en una piscina, pues sería recomendable que siempre hubiera también un socorrista en la medida de lo posible, aunque todo nace de nuestra preocupación también por los niños, que son los que más peligro tienen cuando toman un baño. Es que lo decía Gerardo, no hay que bajar nunca la guardia en cuanto a piscinas, playas y también en espacios naturales a la hora del baño. Luego te veo, David. Eso es.